no se nos hiciera tan tarde. Pero era muy importante hacer esta parte del programa, ¿ya? Si nos pasamos un poquito, no importa porque tenemos hasta las 9:30 ahí para acomodarnos más o menos. Lo importante es que para la actividad que ustedes van a hacer después, que me encargó Cristín, les dé 1 hora completa, ¿bien? Entonces, la primera parte vamos a hablar de la accesibilidad como derecho. Esta es una de los temas que a mí más me gustan y más me interesan, porque esta cosa parte con no parte solamente con esto, ¿cierto? No existen los fenómenos univariables. En el fondo, históricamente y socialmente, todos los fenómenos sociales convergen y vienen de varios orígenes, pero para la historia de la norma ADA norteamericana, que fue una de las primeras y si no la norma madre de accesibilidad, nace dentro del contexto de la Revolución de las Flores, ¿ya? Imaginémonos guerra de Vietnam, más o menos, Forrest Gump. En este contexto histórico aparecen las primeras marchas de personas con discapacidad exigiendo su derecho a poder circular por la calle, ¿ya? Entonces, interesante por una parte que la accesibilidad se empieza a exigir al espacio público, y después a la edificación y a la vivienda. La accesibilidad siempre se había entendido originalmente como muy del espacio público y, como se fijan en las imágenes, muy de la accesibilidad física, ¿cierto? De las personas con dificultades o con discapacidad física. Entonces, en este contexto aparece Ron Mays en la Escuela de Chicago en 1989 con lo que hoy conocemos como el diseño universal, que es una manera de pensar. Aquí, como hay muchos arquitectos y arquitectas, entenderán que el concepto del diseño es algo que tiene que ver con una manera de pensar, diseñar de manera universal, ¿ya? Entonces, antes que empezar a decir dónde están las barreras y vamos eliminando las barreras, vamos haciendo rampas y cosas así, lo que nos decía Ron Mays era: empecemos a pensar cualquier cosa que hagamos como si fuera para todo el mundo, ¿ya? Entonces, no pensemos la accesibilidad desde la barrera, sino desde el diseño de las cosas, desde la creación de las cosas. Hay que crear las cosas sin barreras. Y elabora estos 7 principios, que son el uso equitativo, que el diseño debe ser útil para todas las personas; el uso flexible, ¿cierto? Flexible quiere decir, por ejemplo, que un pupitre universitario puede ser diestro y zurdo al mismo tiempo, por ejemplo. Que el uso sea simple e intuitivo, lo dice su propio nombre. No necesito demasiadas instrucciones para utilizar algo. Cuando nosotros decimos no necesito muchas instrucciones, uno está pensando en armar un Lego, pero por ejemplo, si pensamos en los diseños, y aquí me voy a la accesibilidad cognitiva, que es parte del tercer principio del diseño universal. Uso simple e intuitivo es cuando nosotros intuimos el uso, por ejemplo, o el recorrido que hay dentro de un aeropuerto. Yo no necesito demasiados letreros para saber a dónde ir. Son los proyectos más complejos en uso intuitivo en arquitectura. O un hospital, ¿ya? A eso se refiere el uso simple e intuitivo. Que uno lo puede aplicar desde el diseño más básico de una oficina, en el fondo de atención a clientes, donde uno dice, bueno, yo quiero entrar e inmediatamente encontrarme con el mesón de recepción. Eso significa simple e intuitivo, que es la base de lo que después se empezó a desarrollar como accesibilidad cognitiva, ¿ya? La información perceptible quiere decir que no solamente vemos, ¿cierto? Hay personas que no ven, hay personas que no escuchan. Entonces, la perceptibilidad tiene que ver con la posibilidad de que nosotros podamos entender el mundo no solamente desde lo visual. ¿Ya? Se lo estoy diciendo de manera muy general esto, porque requiere mucho más desarrollo cada uno de estos principios, pero para que lo empecemos a entender. La tolerancia al error tiene que ver mucho con la seguridad. Si yo me equivoco, no me voy a cortar. Si yo me equivoco en usar algo, en recorrer un edificio, no me voy a caer, no me voy a lesionar. Tolera mi error. Si yo no entendí algo, no voy a tener consecuencias complejas, ¿ya? Mínimo esfuerzo físico, su propio nombre lo dice. Yo no puedo hacer puertas demasiado pesadas, sobre todo las que son presurizadas, que es uno de los principales desafíos que tiene el mínimo esfuerzo físico,
junto con las pendientes de rampa, las famosísimas pendientes de rampa, que si son del 6, que si son del 8%, tiene mucho que ver con reducir el esfuerzo físico de las personas. Y finalmente, los adecuados tamaños de aproximación y uso de las cosas, ¿cierto? Nada muy alto, nada muy bajo, nada muy lejos. Hay que pensar en los ejes X y Z, ¿ya? Esos son los 7 principios base del diseño universal de la escuela de Ron Mace. Entonces pasamos de los años 60, 70, desde estas primeras exigencias de usar el espacio público, a que la academia en Estados Unidos se hiciera cargo de este tema. Posteriormente, y aquí me estoy dando saltos históricos cuánticos, más o menos, nos vamos al año 2006. Entre medio pasaron varias otras cosas, y sobre todo en la legislación chilena, que les voy a mostrar después en una línea de tiempo. Pero a grandes rasgos, el año 2006 Chile ratifica la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es el primer instrumento político internacional. O sea, es la primera vez que la Organización de las Naciones Unidas dice, oye, aquí, para que las personas con discapacidad, toda la accesibilidad parte de la discapacidad, después entendemos que sirve para todo el mundo la accesibilidad, pero parte de ahí. Hay que entender la historia desde la discapacidad. Se ratifica esta convención y lo que dice la ONU es: no pueden haber derechos de personas con discapacidad si es que no empezamos a hablar de accesibilidad universal. Y ahí, cuando Chile ratifica esta convención el año 2006, y posteriormente el año 2016, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad exige a los países miembros y firmantes a crear un plan de accesibilidad general, es que aparece toda la legislación que hoy conocemos tanto en Chile como en el resto de los países que firmaron y ratificaron esta convención internacional, ¿ya? Entonces, esto para los compañeros y compañeras que vienen de Perú es una historia bastante similar allá también. Para nosotros, acá en Chile, la bajada de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad es la Ley 20.422, cuyo artículo 3 establece los principios de accesibilidad y diseño universal. O sea, transformamos la escuela de Ron Mace y esta teoría en un derecho de las personas y en una exigencia para el diseño en el artículo 3 de la Ley 20.422. Y en el artículo 8 establece la obligación específica de los edificios públicos y sistemas de transporte de contar con accesibilidad universal. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros hablamos de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones pidiéndonos accesibilidad universal, eso ocurrió porque esta ley 20.422 vino a exigir que se modificara la ordenanza, ¿ya? Vino a exigir que se crearan decretos para transporte accesible, etc. Es muy importante que en el contexto de este diplomado ustedes conozcan esta ley, no que se la memoricen necesariamente, pero que sí conozcan los principios que tiene esta ley, porque de esta ley sale todo lo que se exige en materia de accesibilidad universal después en Chile, sin que esta ley diga nada sobre el cómo hacerlo, ¿ya? No es la ley 20.422 la encargada de decir cómo edificar, ni cómo hacer espacios públicos, ni cómo hacer transporte. Esta es la ley que dice: háganse esas normas técnicas, hágase la norma técnica para el transporte, háganse los decretos, háganse las ordenanzas para que ustedes digan, las ordenanzas, digamos, digan cómo debe hacerse accesible tanto el espacio público como el transporte, las comunicaciones, etc. ¿Ya? Entonces, y esto es importante lo que les voy a plantear, y lo voy a ir repitiendo. Sabemos que la accesibilidad universal no es para las personas con discapacidad. Ustedes van a salir de este diplomado escuchando mucho la accesibilidad para la discapacidad, y siempre van a escuchar más o menos amarrado el tema de la accesibilidad con la discapacidad. Pero nosotros, como especialistas en este tema, tenemos que saber que la accesibilidad universal es útil para todas las personas, personas mayores, niños y niñas, mujeres, lactantes, personas que tuvieron un accidente, que están en un proceso ambulatorio de recuperación, y si vamos juntando esta población, puede superar el 60 o hasta el 80% de la población total del país. Eso por una parte. Y por otra,
que todos y todas requerimos la accesibilidad universal entre los 0 y los 8 o 10 años, y vamos a requerir más y más la accesibilidad universal conforme vayamos avanzando en edad. Bien, entonces, es verdad que el derecho, o sea, la accesibilidad aparece como un derecho de las personas con discapacidad y emerge desde ahí, desde ese colectivo, pero finalmente viene a ser un beneficio humano para todas las personas, ¿ya? Entonces, por eso es que la accesibilidad universal nace de la ley de discapacidad, pero es necesario que nosotros como especialistas saquemos la idea de que es solo para la discapacidad. Adelanté esta lámina que les venía comentando, Francisco, este ejemplo. disculpa que Francisco, Javier, disculpa que te interrumpa. Lo que pasa es que Francisco, un compañero, está pidiendo que le den acceso. No puede entrar. Ay, no lo alcanzo a ver. No me aparece aquí en... Disculpa por molestar. No, no te preocupes. Vamos a ver aquí cómo hago para ver a los participantes. No me aparece... ¿Francisco se llama? No me aparece entre las personas que estén en fila para entrar, ¿no? Ahí dice Frank, admitir. Ahí sí, ¿puedo entrar, Francisco? Ya, perfecto, seguimos entonces. Bien, les decía que me estaba adelantando con esta lámina al tema de quiénes son las personas beneficiarias, ¿cierto? Sabemos que esto viene de la discapacidad, pero en realidad beneficia a personas mayores, niños y niñas, personas con obesidad, por ejemplo, personas embarazadas. Esto tiene mucho que ver con el tema de el tremendo rango que existe de la movilidad en el fondo del cuerpo humano, y que esto no solamente tiene que ver con la discapacidad. La movilidad es un tema mucho más complejo y más amplio que la discapacidad. Solo hablando de movilidad, porque todavía no estamos hablando de sensorialidad, que la sensorialidad también es muy variable en el cuerpo humano, y no solamente desde las dificultades, por ejemplo, la dificultad para ver o la dificultad para escuchar, sino con la hipersensorialidad. Por ahí hay una compañera que nos hablaba, ¿cierto?, de la accesibilidad cognitiva, que tenía que ver con la condición de espectro autista o el trastorno de espectro autista, que tiene que ver con la hipersensorialidad. Y ahí la accesibilidad universal también se tiene que hacer cargo de qué pasa cuando mis sentidos sienten demasiado. Entonces, no solamente que yo pueda o no pueda escuchar, ¿qué pasa si yo escucho, pero escucho demasiado y eso me afecta también? ¿Ya? Entonces, empezamos a ampliar las personas beneficiarias de la accesibilidad y las personas que son sujetos de derechos en accesibilidad, a que son cada vez más personas en el fondo. Entonces, a estas alturas del partido es muy importante separar la accesibilidad universal de la discapacidad, ¿ya? De un estudio que ya está bien viejito, del 2018, que hizo Cenadis, y no porque yo no investigue más, sino porque a ciencia cierta sé que ese estudio no ha sido hasta el momento actualizado, por lo menos con la cantidad de casos que se hizo ese estudio, que eran más de 800 edificios públicos. Se identificó que entre el 9 y el 12%, según la metodología, de los edificios públicos estarían cumpliendo medidas básicas de accesibilidad. Esto no quiere decir que esos edificios públicos estén cumpliendo la ordenanza, ¿ya? Quiere decir que están libres de barreras esenciales para que las personas con discapacidad puedan ser atendidas en esos servicios públicos. Así estaba Chile, esa era la foto de 2018. Y adelantarles también que pasaba algo muy similar con la accesibilidad universal de los sitios web, que es algo en lo que no nos vamos a detener mucho acá, pero que también es muy importante atender, ya que tiene que ver con la accesibilidad de la información y las comunicaciones. Se analizaron los sitios web de atención de personas desde el Estado de Chile, y se identificó que los porcentajes eran muy similares. El 8% de los sitios en 2016, si no me equivoco, que se hizo el análisis, contaban con las medidas básicas de accesibilidad para que todas las personas pudieran visitarlo, ¿ya? Respecto a antecedentes teóricos, es muy importante diferenciar el diseño universal de la accesibilidad universal, y dos conceptos, uno que está en la normativa y otro no, que es el de cadena de accesibilidad y ruta accesible, ¿ya?
Ya conversamos de que el diseño universal tiene que ver con concebir, imaginar, proyectar, anteponerse. En esto yo constantemente uso el mismo ejemplo, de que no nos imaginemos calles, ni edificios, ni documentos, ni trámites. Imaginémonos un cumpleaños de niños, ¿ya? Imaginémonos que, yo no sé quiénes aquí tengan o no tengan niños, imaginemos que tenemos que organizar un cumpleaños de niños, imaginemos que a ese cumpleaños podrían venir niños que son celíacos, por ejemplo, a ese cumpleaños podrían venir niños que son ciegos, a ese cumpleaños podrían venir niños y niñas TEA, por ejemplo, ¿ya? A ese cumpleaños podrían venir papás y mamás, podrían venir sus abuelos. Y si empezamos a pensarlo así, nos vamos a ir dando cuenta de cuáles son las características que tiene que tener el espacio físico donde va a transcurrir el cumpleaños, pero también nos vamos a dar cuenta cuál es el mejor tipo de invitación, cuál es el mejor formato de invitación, qué palabras hay que usar, qué comida hay que tener, etcétera. Entonces, empezar a pensar ese nivel hiperempático, en el fondo que no es hiperempático, es simplemente empático, tiene mucho que ver con la comprensión de a qué nos referimos con diseño universal, porque después cuando nos vamos a enfrentar al software de diseño, de arquitectura, de ingeniería, vamos a pensar de la misma forma que ese cumpleaños el diseño que estamos haciendo, ¿cierto? ¿Quiénes van a ir? ¿Cómo van a entrar? ¿Cómo van a vivir ahí? ¿Cuántas personas? ¿De qué orígenes? ¿Cuál va a ser su vida? ¿Cuáles son sus características? ¿Y cuáles son sus dificultades? A eso se refiere el diseño universal. Tiene que ver con la manera de pensar. Diseño universal, en este sentido, puede tener un edificio, como puede tener un espacio público, como puede tener un sitio web, de lo que hablamos recién, como puede tener la lutería de un instrumento musical, como puede tener el diseño de una lámpara o de una cuchara. ¿Ya? A eso se refiere el diseño universal, cuyos 7 principios habíamos revisado cuando vimos, ¿cierto?, la Escuela de Chicago con Ron Mace. Y la accesibilidad universal, por otra parte, que no es lo mismo que el diseño universal, la accesibilidad universal es el resultado del diseño universal. Esto es importante entenderlo porque la accesibilidad es una consecuencia de una causa, ¿ya? La accesibilidad universal no va a ocurrir sola porque sí. Es verdad que en algunos casos hay diseños que no pensaron en accesibilidad y resultaron ser accesibles. Pero eso no quiere decir que no haya que imprimir diseño universal en los diseños, ¿ya? Eso puede haber ocurrido por pura suerte y en ciertas características y en ciertas condiciones. La accesibilidad universal solo puede ocurrir porque hubo un diseño universal antes. Y es la condición que tienen que cumplir los entornos, los bienes, los servicios, instrumentos, procesos, herramientas, dispositivos, como yo les decía, todo lo que vivimos para ser practicables en autonomía y seguridad por todas las personas. ¿Ya? Entonces, la accesibilidad universal es una consecuencia, es algo que queremos lograr, es un objetivo. Por otra parte, 2 cosas adicionales que me interesa que sepamos diferenciar son los conceptos de cadena de accesibilidad y de ruta accesible. Porque pasa mucho, y ustedes lo van a ver, que tendemos a escuchar, por ejemplo, que a la vereda le falta cadena de accesibilidad, y se está confundiendo cuando se quiso decir ruta accesible, ¿ya? Que no es lo mismo. La cadena de accesibilidad puede no ocurrir dentro de un espacio físico, es un concepto abstracto. Se refiere a la noción de continuidad entre las cosas que vamos a hacer. Entonces, cadena de accesibilidad, y esto para las personas interesadas en transporte, tiene que ver con que no sirve de nada que el Estado de Chile o el Estado de Perú compre buses accesibles de transporte público si no está de manera aparejada invirtiendo en paraderos de buses accesibles, en veredas que lleguen a esos paraderos que sean accesibles, en edificios que conecten, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere la cadena de accesibilidad. Quiere decir que todas las situaciones en la ciudad, todas las situaciones en un sitio web, todas las situaciones en un trámite están encadenadas entre sí
y que cualquier barrera de accesibilidad que ocurra en cualquier elemento de esa cadena puede cortar la cadena completa, y como se dice, la cadena es tan fuerte como su eslabón más débil, ¿ya? Entonces, por eso es importante en política pública, que vamos a ver más adelante, que las inversiones en accesibilidad se hagan de manera sistémica. Es decir, en transporte, entender que el transporte es un sistema y que todo el sistema requiere que cada uno de sus elementos sean accesibles. A eso se refiere la cadena de accesibilidad. Y la ruta accesible es algo mucho más sencillo y más físico en el fondo, y que tiene que ver con el recorrido físico que cualquier persona puede hacer porque está libre de barreras, ¿ya? Este es un concepto que aparece en el decreto 50, que modifica la ordenanza de urbanismo y construcciones, y que después se actualiza en el decreto 30, que salió hace poco, porque en el anterior se había descrito la ruta accesible como una vereda. Entonces todo el mundo estaba entendiendo que la ruta accesible era la vereda. Y en realidad una ruta accesible puede estar dentro de una casa, una ruta accesible puede estar dentro de un McDonald's, una ruta accesible puede estar dentro de una iglesia, dentro de un hospital. Aquí alguien levantó la mano. Mirko, ¿quieres hacer una pregunta? Sí, Javier, ¿la ruta accesible sería lo mismo que un itinerario accesible? Sí, yo entendería que sí. Mira, ahora se lo voy a describir. La ruta accesible es el ancho. Perdón, muteé mi propio micrófono. La ruta accesible, imagínenla como una manga en 3 dimensiones por la que puede recorrer cualquier persona, ¿ya? Que también se conoce como itinerario accesible. Es una manga que tiene un ancho que va a depender del espacio donde ocurra o concurra. No va a tener el mismo ancho dentro de una vivienda, la ruta accesible, que dentro de un espacio público amplio, ¿verdad? Pero tiene un ancho mínimo, tiene un alto mínimo también, y está libre de barreras para que cualquier persona la recorra. Es así de simple. Entonces, si nosotros tenemos una ruta o un itinerario que puede hacer cualquier persona dentro de un edificio o cualquier espacio físico, un espacio público, incluso un parque natural puede tener una ruta accesible edificada para tal efecto, eso es la ruta accesible, es un objeto físico, ¿ya? Se habla también de itinerarios accesibles, ahí pueden haber pequeñas variaciones de precisión, pero en lo elemental se refiere un poquito a eso, ¿ya? Denme un segundo que voy a cerrar una puerta aquí y vengo. Ya, perdón. Eso sería entonces la ruta accesible o bien itinerario accesible. Después vienen los principios de accesibilidad universal, que no son los mismos que los principios del diseño universal, si los recordamos bien. Los principios de la accesibilidad universal son para algunos especialistas 4, para otros 5, para otros 3, pero entendamos que tiene que ver esencialmente con la posibilidad de desplazarnos. Estamos hablando de los entornos físicos, ¿ya? La posibilidad de desplazarnos en un lugar, pero no basta con la posibilidad de desplazarnos, que viene dicha por la ruta accesible, ¿no? Sino que también hay que poder usar las cosas, alcanzar las cosas, presionar los botones, abrir las puertas, abrir las manillas de los lavamanos, ¿ya? A eso nos referimos con el uso, alcanzar la folletería del servicio de turismo. A eso se refiere el uso. Y el alcance, por cierto, ¿ya? El alcance va a tener que ver con alcanzar, y el uso tiene que ver con los accionamientos de presión, las aperturas de objetos. A eso se refiere el uso. Y el alcance tiene que ver con qué tan lejos o qué tan alto me queda algo. Eso es el alcance, ¿bien? Y la comunicación se refiere tiene mucho que ver con la accesibilidad cognitiva, se refiere a mi comprensión del espacio, a la posibilidad que yo tengo de recorrer el espacio porque lo comprendo, ¿bien?
A eso se refieren los principios de accesibilidad universal en los entornos. Me voy a referir brevemente a la accesibilidad a la información y las comunicaciones antes de que hagamos una pausa, que se refiere al resultado del diseño. Recordemos que la accesibilidad es el resultado del diseño universal, es la consecuencia del diseño universal, pero impreso a la comunicación entre personas en contextos determinados o de todos los medios utilizados para comunicar algo, ¿ya? Una de las partes más normadas de la accesibilidad de la información y las comunicaciones en la era en la que vivimos tiene que ver con la accesibilidad web, pero la accesibilidad de la comunicación también tiene que ver con la lengua de señas en los contextos en que sea requerida. La accesibilidad de la comunicación también tiene que ver con los documentos en PDF digitales que puedan ser leídos por lectores de software de lectura pantalla. También tiene que ver con los objetos, con los documentos en físico y también tiene que ver con el braille, etcétera, etcétera. O sea, la comunicación entre seres humanos, por los medios que sea, tiene que ser accesible. A eso se refiere la accesibilidad a la comunicación, a la información, perdón, y las comunicaciones. Y para detenernos en la accesibilidad web, que sepamos que el W3C, que es la entidad que regula y norma el Internet en general, ¿ya? Y los sitios web, define la accesibilidad web como un diseño que permite que personas con discapacidad puedan percibir, entender, navegar e interactuar con la web aportando sus contenidos, ¿ya? Y para eso existen unas pautas de accesibilidad web. A quienes les interesa este tema pueden revisar las normativas de accesibilidad web de la W3C, están todas en internet. Son varias pautas que identifican básicamente que un sitio web pueda ser leído por software de lectura de pantallas que utilizan normalmente personas ciegas, que tengan textos alternativos, que tengan un cierto orden, ¿cierto? Para que la navegación se pueda hacer a ojos cerrados, ¿ya? Voy a detenerme aquí para que nos demos 15 minutos de break, ¿ya? Y después vamos a seguir con rápidamente finalizar esta parte para pasar a historia normativa y los desafíos del Estado de Chile en estas materias. No sé si hay alguna pregunta antes del break o nos vamos directo al break. Y parece que no hay preguntas. Súper. Entonces volveríamos en 15 minutitos más, si le parece bien. Listo, nos vemos.
Estamos volviendo. Estamos viendo si están todos y todas conectados. Ya, súper, me aparece ahí todo el mundo con dedito arriba. Ya voy a prender mi cámara. Me atrasé un poquito. Bien, les comentaba. Estoy en share. Ahí sí. Les comentaba que vamos a ver 5 aspectos claves de una edificación accesible y vamos a pasar de inmediato a la línea de tiempo, ¿ya? Cuando hablamos de edificación y cuando hablamos de espacio público, nos vamos a fijar en más o menos las mismas cosas. Lo primero es tener en cuenta el contexto urbano que requiere una edificación, y esto tiene mucho que ver con lo que yo les hablaba de cadena de accesibilidad. Cuando nosotros queremos instalar una oficina nueva en un lugar, es muy importante fijarnos que ese contexto urbano sea accesible. ¿Y qué significa que sea accesible? ¿Ya? Por eso tener mucha noción urbana es importante también cuando vamos a hacer edificación. Si es que el terreno está dado, es importante saber cuáles son las vías principales o las más accesibles para llegar a ese lugar. Por ejemplo, ¿por dónde están las salidas de metro si es que estuviéramos en una ciudad que lo tiene? ¿Dónde están los paraderos de locomoción pública o de taxi colectivo? ¿Dónde están las veredas más anchas y más accesibles? ¿Por qué lado del terreno que se nos da hay mayores posibilidades de accesibilidad para, a partir de ahí, tomar decisiones en el diseño arquitectónico, tales como por dónde ingresan los estacionamientos, por dónde hacemos el ingreso al edificio, etc.? ¿Ya? Me parece un ruidito que no sé si es personas intentándose conectar. Ya, me parece que no. Y el ingreso tiene que ver con que el ingreso sea para todas las personas el mismo, ¿ya? Esto tiene un pero, el ingreso de todos por la misma puerta, que es, y lo conversamos durante las presentaciones de ustedes, que tiene que ver con el patrimonio, ¿cierto? Al patrimonio se le dan ciertas licencias, y una de esas licencias que, dependiendo de la normativa que esté rigiendo y de qué tipo de patrimonio estemos hablando, el ingreso de todos por la misma puerta pudiera variar o tener pequeñas variaciones, y ahí se habla de acceso o ingreso equivalente, vale decir, si yo tengo 40 escalones para entrar a una catedral patrimonial, ¿cierto? Y resulta que es mucho más sencillo, porque esta catedral está en una leve pendiente de cerro, ingresar por otro lado de manera accesible para no tener que crear una tremenda rampa, etcétera. Cuando los esfuerzos son, y esto aparece en la ley chilena como, no hay una carga desproporcionada en el fondo, en la estructura y en la arquitectura patrimonial, se pudiera llegar a pensar en ingresos equivalentes. Esto quiere decir nunca un ingreso por donde entran los autos, nunca un ingreso por donde sale la basura, por supuesto, sino que son ingresos alternativos que siempre fueron diseñados como ingresos y que tienen posibilidades de mayor accesibilidad y que no están muy lejos del acceso principal, etc. Pero el objetivo central siempre, y para toda edificación nueva y toda edificación no patrimonial antigua también, es que el ingreso sea para todas las personas el mismo. La ruta accesible ya la desarrollamos un poco, tiene que ver con cómo recorremos la edificación por dentro. Me fui a espacio público. La espera, el giro y el alcance es muy importante en los antecedentes que nosotros queramos para el desplazamiento interior. Es muy importante que tengamos dentro de
dentro del mapa de ruta accesible, dentro del plano de accesibilidad universal que nosotros tenemos en la cabeza cuando estamos diseñando una edificación o haciéndonos cargo de un mejoramiento de una edificación, no es tanto cuáles son los anchos y altos de la ruta accesible que ya van a estar dados por la normativa, porque eso lo vamos a saber de alguna manera desarrollar, sino es donde se presentan principalmente los problemas de giro, alcance y aperturas de puerta, ¿ya? Las puertas van a ensanchar la ruta accesible o estrangularla, que son los agentes que estrangulan la ruta. Y por otro lado, que cada vez que se requiera girar y cada vez que se requiera abrir una puerta, es necesario considerar que puede ocurrir un giro, y ese giro tiene, por convención internacional, 1,5 metros de diámetro, ¿ya? Y ese giro de 1,5 metros de diámetro tiene que estar antes del ingreso de una puerta de un ascensor siempre, al interior de los baños accesibles siempre. Y cuando queramos hacer distribuidores de puertas al interior de una vivienda, por ejemplo, es importante que también exista. Entonces, cuando hablemos de edificación de vivienda, va a ser más recomendable un distribuidor de puertas que tiene 1,50 metros por 1,50, por ejemplo, estoy dando un ejemplo, que distribuir las puertas a lo largo de un pasillo, ¿ya? Entonces la accesibilidad universal siempre va a propender a que el elemento espacial protagónico sea este diámetro de giro. Siempre hay que pensar a imaginar a las personas girando. Siempre imaginarlas girando. Y lo otro tiene que ver con la información respecto a este principio de los 7 que habíamos revisado Ron Mays respecto a la intuitividad de uso del espacio físico, ¿ya? En una edificación tiene todo que ser fácil de entender. Ojalá que yo no tuviera, ni nadie, tuviera que preguntar dónde está el baño en un restaurante. Ojalá que eso fuera súper evidente desde cualquier mesa. Esa edificación, para decirlo bien en simple, esa edificación que no requiere letreros, salvo los letreros normativos que deben estar, por ejemplo, el del baño accesible o el del estacionamiento accesible, pero esa edificación que no requiere letreros más allá de los de seguridad, que no requiere letreros para decirte dónde están las cosas o dónde están las unidades de ese edificio, es el más accesible, el que menos instrucciones de habitabilidad requiere, tiende a ser el más comprensible. A eso hablamos de una edificación comprensible en accesibilidad. Y hacia allá apunta también gran parte de lo que tiene que ver con accesibilidad cognitiva. Yo puedo comprender el espacio. Isidora levantó la mano. Hola, sí, me quedó una duda con la parte de esperar, girar y alcanzar con el ejemplo de las puertas. Como que me perdí ahí. Ya, perfecto. ¿A qué nos referimos con el tema de las puertas? Las puertas requieren alejarse de la puerta para poder abrirla. Si es que la puerta abre hacia donde está uno, ¿cierto? Imagínense abriendo una puerta hacia afuera, hacia uno. Eso requiere retroceder, ¿cierto? Si uno tiene esa puerta en un pasillo angosto, no se puede retroceder, sobre todo desde una silla de ruedas. Entonces, a eso se refiere el tema de considerar los barridos de puerta dentro de las rutas accesibles, y con eso, a eso nos referimos con no basta el espacio de barrido de puerta. Y lo otro es considerar que las puertas, por eso es que los baños accesibles, por ejemplo, se abre la puerta hacia afuera, por 2 razones. Uno, porque si abre hacia adentro, ese barrido de puerta tiende a obstruir el diámetro de giro interno de ese baño. Pero por otra parte, porque si una persona, por ejemplo, se desmaya dentro del baño y el cuerpo obstruye la puerta, no se puede asistir a esa persona porque no se puede entrar abriendo la puerta hacia adentro. Por eso se recomienda que los baños accesibles tengan la puerta abierta hacia afuera. Cuando hablamos de barrido, entender que el barrido de la puerta es en general un obstaculizador. Se presenta muchas veces como una barrera que tenemos que tener en consideración en el diseño de plano. Ese barrido no debe interferir los diámetros de giro cuando ellos aparezcan. Ese barrido debe considerar que una persona requiere retroceder o requiere avanzar. ¿Ya? A eso nos referimos con el tema de las puertas. No solo preocuparnos de que el ancho de la puerta sea el ancho normativo, sino que qué ocurre en este efecto de abrir, cerrar, entrar y salir, que es un acto completo por sí mismo. ¿Se entiende mejor, Isidora? Sí, muchas gracias. Vale.
Espacio público accesible, lo mismo, contexto urbano. ¿Ya? Vamos a considerar que si queremos hacer un parque, o si tenemos nuevamente un terreno dado, es importante saber que aunque un parque esté abierto por los 4 lados, sea una manzana completa, ese lugar siempre va a llegar a una calle más accesible que las otras 4 que confluyen en él, ¿ya? Entonces hay que imaginarse el espacio público, la plaza o el parque, como si tuviera, entre comillas, una puerta o un portal de acceso, en el sentido de que donde llega la micro es donde yo voy a hacer el ingreso general al parque, ¿ya? Donde yo, en ese mismo lugar, yo voy a tratar de posicionar los estacionamientos accesibles para que estén cerca de ese lugar. A ese lugar yo voy a acercar los juegos accesibles, a ese lugar yo voy a acercar las experiencias sensoriales, etc. ¿Por qué les digo esto? Porque en general pasa siempre que los presupuestos son acotados para hacer plazas y parques. Y las cosas accesibles vamos a necesitar en algunos casos acercarlas un poquito entre sí. Y eso requiere que consideremos el contexto urbano donde estamos poniendo los espacios públicos, ¿ya? El ideal es que la gente transite por todo el parque y recorra todas las especies arbóreas que tenga y tenga el acceso a los jardines de los sentidos por un lado y a los juegos por otro. Pero siempre tener esta noción de que el parque no vuela en la nada. En general los parques los vamos a tener en un lugar más o menos urbanizado y eso requiere que ciertas infraestructuras y arreglos que nosotros le demos a ese parque tengan en consideración que hay, entre comillas, un acceso o un ingreso o una puerta del parque. ¿Ya? A eso se refiere el contexto urbano. Lo otro tiene que ver con las arquitecturas esenciales del espacio público y eso es lo más entretenido que tiene el espacio público porque como el espacio público tiene como objetivo ser feliz, en realidad, entonces lo que uno tiene que hacer es pensar en la felicidad de las diferentes edades, ¿ya? La felicidad de las diferentes capacidades. Y en ese sentido están todas las posibilidades de crear, recrear, testear e imaginar cosas, ¿ya? Sí, muy importante saber y recordar que en este testeo hay que tener mucho ojo con la seguridad, sobre todo en los usos que niños y niñas hacen en la infraestructura que tienen los espacios públicos. Pasó que uno de los columpios de bandeja, no sé si ustedes los conocen, son los columpios donde se puede subir una persona en silla de ruedas al columpio, y el columpio columpia a la persona con silla de ruedas y todo. En la cuarta región, hace unos años atrás, por efecto de que unos niños utilizaron esa bandeja como barco pirata, empezaron a jugar ahí, golpearon a un niño de unos 2 o 3 años con resultado de muerte, ¿ya? Y eso creó toda una idea de que hay que repensar los juegos accesibles para que sean más seguros. Y otra cosa que hay que tener muy en consideración con juegos accesibles, vamos a verla, hay una ley que de hecho obliga a tener este tipo de juegos en los parques, es que no es grave pensar en que ciertos juegos, no todos por supuesto, puedan tener un uso no necesariamente autónomo, sino asistido, ¿ya? Entonces pueden haber juegos accesibles de uso asistido, como por ejemplo un refalín ancho para lanzarte con tu mamá o tu papá, al lado, en el fondo. Eso no es grave, no va a producir una merma al derecho a la autonomía de las personas con discapacidad. Como tampoco lo hacen las sillas Julietas que se utilizan para hacer recorridos en trekking, por ejemplo, ¿ya? Entonces, en estos usos recreativos es muy importante la seguridad y hay que pensar que no es grave que algunas instancias sean de uso asistido, siempre que se entienda que están todos los niños y niñas participando y sobre todo propender a que niños y niñas disfruten en comunicación entre ellos. O sea, aquellos juegos que hacen que los niños interactúen van a ser mejores, ¿ya? Y finalmente, la información, y pasa lo mismo que con la edificación, el espacio público tiene que ser fácil de entender. Yo no tengo que buscar demasiado entre muchos matorrales donde están las cosas, también por temas de seguridad, ¿cierto? Entonces, un espacio fácil de entender también va a tender a ser más seguro, sin dejar de lado, tanto para edificación como espacio público, iluminación, que es muy importante. Evitar grandes contrastes de luz, propender a la iluminación nocturna homogénea, que tenga altos índices de reproducción de color, ¿cierto? Evitar las luces amarillentas, preferir
las luces que actualmente la mayoría son LED y que permiten alta reproducción de color. Bien, no me voy a detener en el sitio web y vamos a ir rápido a la historia normativa porque ya son justo las 8. Y explicarles la actividad que vamos a hacer de revisión de textos. Comentarles que los plazos, estos plazos de los que se habla que había que cumplir, que son todos reales en el fondo, los plazos que la ley 20.422 dio para que los bienes nacionales de uso público, los sistemas de transporte, las edificaciones, las bibliotecas públicas fueran accesibles, porque esta ley es del año, sabemos, 2010, tenían plazos finales o plazos fatales. En el fondo esta ley venía con la indicación de Chile debe ser accesible a más tardar 9 años más, ¿ya? Y por supuesto que el 2019 se acabó y Chile no es accesible. La verdad es que, como sabemos, está bastante aún lejos de serlo. Pero estos regímenes de cumplimiento, ¿qué venían a decirnos en el fondo? Era que no es que iban a ocurrir perdonazos a las edificaciones que recibieran sanciones previas a estos plazos fatales, sino que se le daba tiempo al Estado, en el fondo, para poder hacer planes de inversión para mejoramiento, ¿ya? Entonces, solamente para saberlo, porque a estas alturas del partido ya, como ven, los plazos están acabados, los bienes nacionales de uso público tenían que ser accesibles a 2018, los sistemas de transporte a 2018, los edificios tenían 3 años a partir de la promulgación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, vale decir, desde la creación del decreto 50, que fortalece los UC en materia de accesibilidad, habían 3 años, que vale decir 2019, ¿ya? Y de hecho las bibliotecas públicas tenían muy poco plazo, tenían solamente 2 años a partir de 2010 para ser accesibles. Todos los plazos se finalizaron, se cumplieron, hubo algunos intentos en el Congreso de generar ciertas prórrogas, pero ya se acabaron. Y esto le da a las personas, a todas las personas, derecho a presentar denuncias en los juzgados de policía local si es que identifican que hay barreras de accesibilidad que no permiten a alguien acceder a cualquier tipo de servicio, ya desde un supermercado hasta una piscina pública, una iglesia o un servicio de pago de cuentas. A eso se referían estos plazos finales. Las normas y los decretos centrales son 3 en Chile. No es que sean los únicos, pero sí son los que se refieren a 3 materias importantes de la ley 20.422, que es primero el decreto 50 y posteriormente el decreto 30, que fortalece la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones en materias de edificación y espacio público. Por otra parte, el decreto 142 de transporte accesible, que se hizo el año 2011, pero que solamente hasta ahora, que no ha sido actualizado, que estaba en un proceso de actualización hasta hace 2 años atrás y todavía sigue, solamente se refiere a la accesibilidad interior de los buses y de los grandes buses, problema que hace que este decreto en el fondo aplique solamente para los buses que circulan en Santiago de Chile, pero no los que circulan en regiones, ni mucho menos los transportes rurales. Por lo tanto, se requiere ampliar a muchísimos más medios, modos de transporte y sobre todo a partir de lo que hablábamos de cadena de accesibilidad. Aquí este decreto 142 hable de la infraestructura del transporte, que hable de los paraderos, que hable de las conexiones con vereda, que hable incluso hasta de las frecuencias, ¿ya? Entonces, en esas materias se está trabajando actualmente en una mesa interministerial para actualización, pero este decreto 142 que les cuento del 2011 y que sigue vigente, solo se refiere a los buses largos, que son los que circulan en Santiago y que tienen que tener ciertas características de accesibilidad, ¿ya? Pero el decreto está. Y el último es de la Secretaría General de la Presidencia, que funciona desde el año 2015, que es el decreto para accesibilidad de los sitios web de los órganos de la administración, del Estado, que quiere decir que los trámites que hagamos también por Internet y no solo de manera presencial sean accesibles. Ya todo eso por orden de la ley 20.422. A modo de línea de tiempo, contarles que
la historia de la normativa de la accesibilidad, sobre todo de la accesibilidad física, parte en 1994 y sigue hasta el día de hoy y en adelante, por supuesto. En el año 1994, antes de la ONU y todo lo que yo les contaba, había una ley de discapacidad en Chile, efectivamente, que es una ley prototipo y bastante pionera en América Latina en su momento, que era la ley 19.284, que establecía normas para la plena integración social. No se hablaba de inclusión, sino de integración. Para las personas que les gusta como el análisis de conceptos, ahí los invito a revisar las diferencias de integración con inclusión, pero en ese momento se hablaba de integración social de personas con discapacidad. Y ordenaba, en términos muy generales, algunas medidas de accesibilidad que tenían que tener los edificios públicos, ¿ya? Y que tenía que ver esencialmente con la posibilidad de poder entrar a un edificio, a que las puertas no tuvieran escalera, o bien que se resolvieran los accesos con rampa. Entonces, esto que hablamos ahora, a partir de 2015, con el decreto 50, que modificó la UUC, y que ahora se habla de rutas accesibles, de recorridos, de baño accesible, de condiciones mínimas de ascensores, cantidad y dotación de estacionamiento, incluso de espacios de butacas junto a las butacas para ir, por ejemplo, a una obra de teatro, que eso también está normado acá en Chile. Todo eso parte del 2015. Pero antes teníamos esta ley 19.284 que tenía la semilla de lo que iba a venir a ocurrir después. Bien. El año 2006 aparece la Convención Internacional de la ONU que les contaba, que establece la accesibilidad universal como un derecho humano. El 2010, a partir de esta Convención Internacional, aparece la Ley 20.422, que manda a la creación o modificación de decretos de accesibilidad, entre ellos los 3 que yo les acabo de contar. El 2015, le pongo 2015-16 porque depende de dónde lo busquen, el decreto 50 pudiera ser 2015-2016 por papeleos legales, digamos, pero es del 2015 que empieza a operar. El decreto 50 que fortalece a los BUC, como les digo, en materias de accesibilidad, y también aparece el decreto 1 de accesibilidad web de los órganos de administración del Estado. Posteriormente, el año 2018, aparece una ley poco conocida, que las personas que trabajan más en espacio público deben tener antecedentes, que es la ley 21.089, que obliga a la instalación de juegos accesibles no mecánicos en espacios públicos. No mecánicos quiere decir que no es que hay que hacer Fantasylandia, digamos, no son juegos mecanizados, a eso se refiere con no mecánico. Obliga a la instalación de juegos accesibles en espacios públicos que cuenten con juegos. Y en 2023, recién el año pasado, aparece el decreto 30 sobre accesibilidad universal, que viene a ser una actualización del decreto 50 y que se refiere principalmente a espacio público y actualiza el concepto de ruta accesible del que habíamos hablado recién, ¿ya? En esta lámina tenemos muy a grandes rasgos la historia normativa de la accesibilidad universal en Chile. Van a tener acceso a esta PPT, por supuesto, ustedes después. Para entenderlo desde un mapa normativo, hay normas que son obligatorias, que son las que les acabo de mostrar, y otras que son no necesariamente obligatorias. ¿Y a qué me quiero referir con esto? A que los decretos leyes y las ordenanzas en Chile son de cumplimiento obligatorio. Pero además existen las normas chilenas, que son normas técnicas, que provienen del Instituto Nacional de Normalización, que es el INN chileno, que viene a ser el representante de ISO en el mundo. Ustedes saben que ISO es la institución que genera las normas técnicas internacionales, que son los estándares internacionales. Crea las normas chilenas. Y entre ellas hay varias normas chilenas de sistemas de gestión de inclusión que incorporan accesibilidad universal. Hay una norma antigua del año 2013 de accesibilidad en edificación, de la cual algunos apartados se condicen con el decreto 50 y otros requieren mayor revisión, por lo tanto es una norma que requiere actualización, pero antes del decreto 50 se había creado esta norma chilena 3269. Hay una norma de accesibilidad web de los sitios web en general, no solamente de los estatales,
Y hay otra que se llama la norma DALCO, que se refiere a desplazamiento, alcance, localización y comunicación. Estas 4 normas vienen de España en el fondo, son normas que se chilenizaron, se adaptaron, quiero decir, al contexto nacional, y que están vigentes desde el año 2012 y 2013, ¿ya? Y que no son de cumplimiento obligatorio. Aparece otra del plano y memoria de accesibilidad. Recordemos que en el decreto 50 se exige que la presentación de antecedentes para permisos de edificación requieren un expediente de accesibilidad que corresponde a hacer un plano de accesibilidad y una memoria de accesibilidad. Eso se tiene que entregar a los municipios para los permisos de edificación. Y esta norma 3616 viene a normar de alguna manera cómo es la manera correcta de generar esos planos y memorias de accesibilidad. Esta norma no es obligatoria. Hacer el plano y la memoria lo es, pero hacerlo conforme a esa norma 3616 no lo es hasta que la ley diga lo contrario o bien la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, ¿ya? Entonces, estas normas chilenas, que acá se conocen como NSH, que en España se conocen como normas UNE, que en Uruguay, si no me equivoco, se conocen como normas UNIT, y no sé ahí si los amigos de Perú me recuerdan cómo se llaman esas normas en Perú. Por ahí me lo pueden dejar por escrito si se acuerdan, para que no nos demoremos, pero eso ahí en el chat, aparecen unos chats por ahí. Normas INACAL, muchas gracias, Mir. Esa que en Perú se conoce como normas INACAL son estas normas que vienen, que nunca contravienen o que buscan nunca contravenir estándares internacionales. Se relacionan todas entre ellas, solo son materia legal en Chile en la medida que una ley chilena diga que lo son. Por ejemplo, se crea una nueva ley que dice la norma chilena tanto, desde ahora es obligatoria. Pero eso no ha ocurrido hasta ahora con estas leyes. Bien, entonces, para que entendamos, el mapa normativo no termina en esta línea de tiempo que yo les presentaba, sino que también tiene otros márgenes que tienen que ver con estas normas técnicas, ¿ya? No me voy a detener mucho en cómo el INN genera estas normas técnicas, pero sí quiero finalizar acá con otros marcos legales que no hablan directamente de accesibilidad universal, como por ejemplo la mentada actualmente ley Carín, pero que pudieran llamar a la accesibilidad universal, que pudieran llamar a hablar de temas, por ejemplo, de discapacidad, de movilidad, de comprensión, de uso intuitivo de los entornos y de las comunicaciones, ¿cierto? Si yo les digo, por ejemplo, y aquí les dejo, voy a dejar visible para mí los participantes, si yo les pregunto, si yo les cuento que hay una norma de inclusión laboral, hay una ley de inclusión laboral que obliga a que las empresas contraten personas con discapacidad, al menos un 1% por cada 100 trabajadores o más. Si yo les digo que esa ley existe desde 2017, ¿qué tiene que ver eso o qué podría tener que ver eso con la accesibilidad universal? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Levanten ahí la manito. ¿Qué podría tener que ver una ley que obliga a la contratación de personas con discapacidad con el tema que nos compete, que es la accesibilidad universal? Carla. A mí se me ocurre que tiene que ver con que el lugar en donde va a trabajar esta persona cumpla con la normativa y que sea adaptable a esa persona y el trabajo que va a realizar. Muy bien, ¿cierto? Nosotros, cada vez que una ley hable de la inclusión, tenemos que empezar a pensar en esas cosas. Isidora también levantó la mano, ¿quiere agregar algo? No, más que nada era lo mismo que dijo Carla, el tema de que ya ¿cómo se llama? Se dice que se tiene que tener cierta cantidad de personas con discapacidad, pero también pensar en el entorno en el que se van a desenvolver, que sea apto.
Muy bien. Mirko. Sí, Javier, a mí se me había ocurrido otra parte, sino que la accesibilidad como significado es la condición de acceso a todo, a los medios de transporte, al espacio público, a la comunicación, etcétera. Entonces, la accesibilidad también parte del acceso a los derechos laborales y con ello hacer espacios espacios de las oficinas mucho más accesibles con los ajustes razonables. Exacto, es el acceso al trabajo también, ¿cierto? Entonces, ese acceso al trabajo requiere accesibilidad de las condiciones propias del ambiente laboral, ¿cierto? Muy bien, exactamente, por ahí va lo que estamos comentando, por eso es importante que empecemos a pensar que cuando salen leyes nuevas, tanto en Chile como en Perú, o pudiera ocurrir en México, o en España, o en Japón, o donde sea, cuando cualquier ley diga inclúyase a todo el mundo en cierto contexto de la vida, siempre va a estar ahí la accesibilidad universal, ¿cierto? De la ley de inclusión laboral chilena, que incorpora esto que se llama la cuota de contratación, que es del 1% por cada 100 trabajadores o más, como les decía, las empresas, cuando se empezó a implementar esta ley en 2017, se dieron cuenta que por mucho que incluían, la inclusión no se producía. Había malos tratos, las personas no querían ir a trabajar, las condiciones no eran las apropiadas, en términos muchas veces hasta por barreras que son sociales, ¿ya? Y después de eso aparece la ley 21.275 del año 2022, que habla de varias cosas y entre otras sobre gestores de inclusión, crear la figura de personas que tienen que gestar la inclusión dentro de las empresas, vale decir, no basta con contratar, sino que además tengo que tener una persona especializada en crear esa cultura inclusiva y esa cultura de gestión accesible en el fondo dentro de las empresas, ¿bien? Entonces, si se van dando cuenta, a medida que vamos produciendo inclusión, nos vamos dando cuenta que la inclusión no es algo tan fácil ni tan sencillo de hacer en términos infraestructurales, arquitectónicos como sociales también, ¿ya? Entonces yo les dejaba este pool de algunas leyes y pudieran ser muchas más y ustedes se darán cuenta de muchas otras que van a hacer un llamado a la accesibilidad universal en algún momento, ¿ya? Nos dieron las 8:20. Yo le iba a dar ahí el descanso, pero vamos a revisar los desafíos políticos de la accesibilidad universal. Bien, si bien es cierto, este no es un programa de diplomado sobre política pública, sino más bien un diplomado que se centra en los factores técnicos de la accesibilidad universal. Sí es importante saber en qué está el Estado o cómo el Estado de Chile al menos ha enfrentado el problema de no contar con entornos, procesos, bienes y servicios accesibles, ¿ya? Saben primero que la voluntad política viene de la agenda pública. ¿Por qué estamos hablando de agenda pública? Porque como ustedes sabrán, el tema de la accesibilidad universal no va a aparecer hasta que no sea trending, entre comillas, ¿cierto? Y para eso se requiere que tanto la prensa, los medios de comunicación, como las personas naturalmente estén hablando del tema en redes sociales, en la televisión, en la radio, etc. Y para que eso ocurra se tiene que crear agenda política interna, pero también externa. O sea, la ONU tiene que ir en este sentido, que de alguna manera ya lo está haciendo, los países de Latinoamérica tienen que apuntar hacia allá, se tienen que crear agendas comunes entre países, etcétera, para que haya una planificación de Estado. Que es difícil, que es diferente a las políticas de gobierno, ¿cierto? La política de Estado es aquella que trasciende los gobiernos, no importa quién esté en el poder, esto se va a hacer igual. Eso es una política de Estado. Y las políticas de gobierno son aquellas que dependen de quién está en el poder y que en general están acotadas a la planificación de un gobierno determinado, ¿ya? Entonces, esto también requiere conciencia, sensibilidad, empatía. Hasta ahora, seguimos en contextos donde va a tener mayor agenda la accesibilidad de una comuna cuyo alcalde, por ejemplo, sea una persona con discapacidad. Eso va a seguir lamentablemente siendo así. Las organizaciones que empujen estos temas van a seguir siendo organizaciones de personas con discapacidad. Pese a todo lo que hemos hablado y de que es un beneficio para todo el mundo,
sigue centrándose ahí, ¿ya? Pero por otra parte, también es bueno que cuando se empieza a hablar de inclusión, de accesibilidad, de accesibilidad cognitiva, por ejemplo, esta agenda empieza a crecer porque mayor cantidad de personas se van dando cuenta que necesitan la accesibilidad universal. Entonces, nosotros como ciudadanos y ciudadanas y como especialistas que van a ser ustedes, tenemos también el rol de ir a crear esta agenda. Ir a crear esta agenda en los espacios en los que trabajamos, ir a crear esta agenda en los espacios de estudio que tenemos, ir a crear esta agenda incluso con nuestra familia y con nuestros amigos. Estar hablando de este tema y poner el tema sobre la mesa es muy importante para que esta agenda política y esta voluntad avance. ¿Bien? El foco de las demandas ciudadanas en las principales instancias participativas que ha desarrollado Cenadis y que hasta ahora también estoy informado que el MIMBU desde el Centro de Estudios y de Territorio lo está haciendo, y también desde el área de participación, las demandas de las personas con discapacidad tienen mucho que ver con fortalecer la fiscalización. ¿Por qué? Porque ya saben que las normas existen en el fondo, pero sienten que no están siendo fiscalizadas. Porque no hay aparatos regulares de fiscalización. La fiscalización de la accesibilidad universal depende de las direcciones de obras municipales, para que lo sepan, tanto en la revisión de los planos de aquello que se va a construir, como también de lo que ya está construido. Los municipios tienen que fiscalizar la edificación ya hecha, de alguna manera, pero no tienen el capital humano ni en muchos casos la formación para llegar a producir esta fiscalización. Entonces se realiza poco y nada. Y la fiscalización en este momento recae sobre, en su mayoría, las personas afectadas de la falta de accesibilidad. Entonces, una de las principales demandas que en este momento tiene el Estado, y sabemos que no solamente en Chile, tiene que ver con el fortalecimiento de fiscalización. Por otra parte, como les decía, el decreto 142 solo habla de, básicamente, buses en Santiago. Se requiere normar el transporte regional también. Los medios de transporte regional en este momento no cuentan con una normativa de accesibilidad universal a nivel nacional y dependen de la voluntad que tengan los gobiernos regionales cuando se hacen este tipo de inversiones de compras de buses, por ejemplo, regionales, a que sean o no accesibles según la voluntad que se tenga o que se hayan o no acordado este tema a las personas que toman esas decisiones. En tercer lugar, priorizar la peatonalidad y también los cuidados. Y aquí esto se traza mucho con Giel y con el urbanismo feminista también, en que si la inversión pública se concentra, la inversión del espacio público se sigue concentrando en los centros urbanos donde la gente va a trabajar, y no se concentra en los barrios y donde se producen los micro recorridos de todos los días para ir a comprar el pan, para llevar a los niños al jardín infantil, para ir al CEFAM, ¿cierto? Para ir al hospital local, al servicio de salud más cercano. Si no estamos invirtiendo en esa peatonalidad, que es la peatonalidad de la vida diaria y que no necesariamente tiene que ver con ir al trabajo y volver a la casa, porque la inversión pública tiene mucho que ver con eso, sobre todo en las metrópolis, eso también merma la accesibilidad universal, ¿ya? Entonces hay que entender que esto es un tema, y esto está en las cifras del estudio en DISC, de discapacidad que hace Cenadis, que este es un tema que afecta a todas las personas con discapacidad, a todas las personas mayores, a todos los niños y niñas, ¿cierto? Y todo lo que hemos hablado, pero principalmente cuando son mujeres, porque a las mujeres les tocan los cuidados, ¿cierto? Entonces, también entender esto que está muy relacionado con la ciudad de los cuidados. Esto también está muy relacionado con las estrategias y políticas nacionales de cuidados que están ocurriendo en este momento en Chile, ¿ya? Una ciudad que cuida es una ciudad accesible también. No es solamente aquella ciudad que tiene las super normas de accesibilidad o que está muy en lo de las ciudades inteligentes, sino que inteligente va a ser aquella ciudad que está priorizando la inversión en las personas que cuidan y estos grupos que se ven finalmente desplazados por la falta de accesibilidad universal.
Y en cuarto lugar, conciliar. Las personas esperan que se concilien diferentes tipos de accesibilidad. Por una parte, la accesibilidad universal y por otra, aquella que habla de la proximidad, ¿cierto? Porque no nos sirve también de mucho tener una ciudad súper accesible que tiene ciudades dormitorio dentro de ella y otras para ir a trabajar y todo está muy lejos uno del otro. Se requiere que se creen microcentros. Esto ya tiene que ver con planificación urbana, si se dan cuenta. Y también con la asequibilidad, porque tampoco sacamos mucho con hacer infraestructuras de grandes hospitales accesibles si estos hospitales no tienen cobertura pública para poder pagar los servicios. Entonces, también se refiere a la asequibilidad, ¿ya? Entonces, todas estas cosas de alguna manera se van cruzando y son las demandas que se tienen sobre el sector público desde la ciudadanía, ¿ya? Otro problema que tenemos con la fiscalización, entrando ya más de lleno en el problema de la fiscalización en Chile, es que pueden fiscalizar las direcciones de obras municipales y en última instancia aquello que no sea de responsabilidad de un municipio puede recaer en la Contraloría General de la República. Lo que pasa también es que los juzgados de policía local, que son los que reciben las denuncias de fiscalización, vengan de las personas o no, esos juzgados de policía local dependen de los municipios administrativamente y eso hace que los municipios de alguna manera operen como juez y parte también. Entonces, también hay un desafío político y legal que desarrollar respecto a la fiscalización, ¿ya? Voy a finalizar esta presentación con una de las principales estrategias que tiene Chile en este momento a partir de un plan nacional de accesibilidad universal que se está desarrollando hace ya 3 años y que esperamos que pudiera salir dentro de este año o el próximo, y que tiene que ver con la generación de planes municipales de accesibilidad. O sea, lo que se espera en Chile para que la accesibilidad se haga materia política es que esto se lleve a los territorios a través de los municipios por medio de planes municipales, o sea, transformar en planificación local la accesibilidad universal. ¿Por qué? Porque no es lo mismo, por muchas razones, pero principalmente porque no es lo mismo planificar accesibilidad en una ciudad como Santiago de Chile que planificarla en una ciudad como Lima, por materias que tienen muchas veces que ver incluso con lo geográfico, ¿ya? No es lo mismo que planificarlo en Valparaíso, que está llena de cerros, y los cerros tienen altísima pendiente. Entonces, por ejemplo, si nosotros decimos que una vereda accesible tiene tales y cuales características, pero en realidad no estamos pensando en la pendiente total de cerro en la que puede estar esa vereda, en realidad la normativa tampoco va a poder solucionar eso, ¿ya? Entonces, a eso se refieren que los planes municipales de accesibilidad tienen que ir ahí a donde la normativa no pudo llegar porque no se puede generalizar todo tampoco. Y tienen principalmente la tarea de identificar a nivel territorial qué le falta a ese territorio, a esa comuna en temas de accesibilidad, y esto requiere que se realicen diagnósticos, ¿cierto?, de accesibilidad de las veredas, de los parques, de los espacios públicos, de las oficinas municipales, etcétera. Y una vez que se tiene ese diagnóstico, que sabemos qué nos falta, qué vamos a hacer, cuánto vale generar, cuánto cuesta generar esas mejoras, cómo se va a gestionar, de dónde vamos a ir a conseguir los recursos, desde los fondos de desarrollo regional, desde convenios internacionales, desde los propios recursos del municipio, de dónde vamos a sacar la plata, ¿cierto? ¿Cuánto vale? ¿De dónde vamos a sacar la plata? ¿Cómo lo vamos a gestionar? No solo en términos económicos, sino como en planificación a corto, mediano y largo plazo, cómo vamos a priorizar esas inversiones y cuándo vamos a realizar esas inversiones. Eso es lo que se espera que sea un plan de accesibilidad. Y se espera que los municipios lo vayan desarrollando de manera paulatina, siempre en comunicación con las personas que van a ser beneficiarias principales o más directas de esa accesibilidad universal, que son todos los grupos de los que hemos hablado, ¿ya? Hacia allá, en términos muy globales, está avanzando la planificación de política pública en Chile. Y yo voy a dejar la presentación hasta acá, porque vamos a pasar directamente a la actividad. Me voy a saltar el plan nacional. Y nos vamos a ir a la actividad que vamos a desarrollar le vamos a dar
unos 45 minutos a esta actividad, vale decir, 9:15 nos vamos a volver a reunir para que me comenten algunas impresiones de la actividad, ¿ya? So, vamos a tener 45 minutos donde cada una en su casa, en el lugar donde estén en realidad, desarrolla, ¿ya? Esto no va a tomar 1 hora, sino 45 minutos. Esta es una actividad que empieza hoy y que finaliza en el módulo que va a hacer Cristina en la próxima clase, ¿ya? Esto es una actividad que ella me solicitó que yo les pudiera transmitir a ustedes para que desarrollen en este ratito que nos queda. Como les digo, son 45 minutos donde van a ingresar a la carpeta. Yo les voy a dejar el enlace a la carpeta compartida. Necesito, por favor, que cuando lo haga alguien inmediatamente pueda probar el enlace. Me quedo pegada esta cosa. A mí me funcionó ya. Ya, ¿el QR funcionó? Sí, funcionó. Vale, y no sé si alguno de ustedes puede hacerlo porque yo estoy con... No sé qué me pasó acá, pero no puedo hacer clic. Si alguien puede copiar el enlace en el chat para que todos y todas puedan ingresar, si es que tuvieran algún problema con el QR, por favor. Eso, que dejen el enlace ahí en ese mismo, el que dejó Mirko. Muchas gracias. Entonces, ¿en qué consiste esta actividad? Van a ingresar a esa carpeta y se van a dar cuenta que tiene varias subcarpetas, ¿cierto? Y esas subcarpetas tienen, en general, normativas, ¿ya? Entonces, ¿qué van a hacer? Van a elegir de cada una de las 4 carpetas un documento, es decir, van a seleccionar 4 documentos que van a guardar en su computador si ustedes quieren. Y en estos 45 minutos lo que van a hacer es ir a identificar dónde esos documentos hablan de accesibilidad universal o hablan de peatonalidad, discapacidad, movilidad, etcétera, donde ustedes identifican lo que vamos a llamar componentes de accesibilidad y los van a resumir en una sola lámina con los hallazgos que ustedes tienen. Entonces, por ejemplo, van a decir, ya, yo seleccioné estos 4 textos. En el texto 1 identifiqué estos componentes de accesibilidad, o sea, este texto se refiere a accesibilidad de la manera A, B, C, D. Y yo opino que la manera en la que se están tomando estos temas es adecuada o le falta tal cosa, ¿cierto? Y eso lo van a hacer 4 veces, con los 4 textos. Entonces, lo que tienen que hacer es una navegación por buscador, en el fondo, dentro de los PDF, donde van a ir a buscar palabras claves para sacar estas ideas centrales y hacer algunos comentarios críticos que van a dejar en una sola lámina de PPT. Bien, son 4 textos. A cada texto, repito, buscan los componentes de accesibilidad y a cada componente de accesibilidad hacen, no a cada componente, pero a cada texto, en términos generales, le hacen un comentario de, mira, le falta esto, yo creo que esto está bien, yo creo que esto está mal, es una perspectiva crítica, ¿ya? La idea es que hagamos esta actividad y nos reunamos a las 9:15 para algunas impresiones generales. Mirko levantó la mano. Mirko. Sí, Javier, entonces van a haber 4 comentarios, nada más. Van a haber 4 textos y 4 comentarios, sí, y a cada texto resumirle sus componentes de accesibilidad. Ok. Hay otras personas que levantaron la mano, no sé si lo alcanzó a ver. Isidora. Sí, yo tengo una consulta. La lámina de PPT, ¿esa la tenemos que presentar hoy o la próxima clase? La pueden presentar la próxima clase porque vamos a tener 15 minutitos para comentarios generales, pero igual es bueno que lo tengan hoy. Ya, o sea, hoy día vamos a como resolver consultas, eso, ¿o no? Exacto, pero es ideal que en estos 45 minutos desarrollen ahora todo. Claro, Javier, a mí me gustaría aclarar ese punto, que es un ejercicio en clases, esto no es tarea para la casa, ¿ya? A diferencia del encargo 1, por ejemplo. Se desarrolla acá y en la clase que va a ser Cristín, como dice Javier, la próxima sesión, van a presentarse rápidamente lo que concluyeron acá, pero lo que no da en cuanto a espacio y tiempo es
abrir la conversa para revisar cada uno en esta clase, ¿se entiende? Entonces, por eso Javier comenta que son revisión general al final de la clase. No sé si queda claro. Sí, ¿Sí? queda más claro. Gracias. Perfecto. Elizabeth también había levantado la mano. Sí, me quedó claro con la respuesta que dieron. Ya la bajé. Perfecto. Gracias. Gracias Elizabeth y gracias Etienne también por la aclaración. Entonces, volvemos a las 9:15. Pensemos que vamos a hacer 15 minutos de corrección con quienes voluntariamente quieran revisar sus PPT y entender que a esa hora ya vamos a tener todos y todas nuestras PPT armadas. ¿Bien? Y cualquier consulta, de todas maneras, tanto yo como Etienne vamos a permanecer conectados, ¿vale? Gracias, Javier. De nada.